Hay historias que de verdad nos hacen preguntarnos dónde termina el destino y dónde empiezan nuestras decisiones, sobre todo cuando se trata de sanar. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la de una mujer cuya vida, marcada por dificultades que cuestan imaginar, nos puede dar una perspectiva única a través de un mapa estelar. Esto lo dijo el hijo de nuestra protagonista, y creo que pone las cosas en perspectiva desde el inicio. No estamos aquí solo para hablar de astrología, sino para tratar de entender una experiencia humana muy, muy profunda, y esa búsqueda incansable de bienestar. Bueno, para empezar a desenredar esta historia, tenemos que ver su mapa personal. Lo que estamos viendo es una carta natal. A ver, para que se entienda fácil, es como un plano, una foto del cielo en el instante exacto en que alguien llega al mundo. Para Evelis, esta es la foto del cosmos el 1 de abril de 1957. Y aquí viene la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Será posible que en este mapa astrológico estén las claves para entender una vida tan llena de trauma y también una recuperación que parece casi un milagro? Vamos a ver qué encontramos. Ok, para poder leer el mapa primero hay que conocer el terreno, ¿cierto? Y la primera parte de la historia de Evelis está definida por eventos que marcaron sus cimientos emocionales desde el principio. La vida de Evelis arrancó con una serie de golpes durísimos. A los 2 años, su madre la abandona. Poco después, es testigo de actos de violencia terribles. A los 5, vuelve con su madre, sí, pero a la casa de un padrastro abusivo. Y esa situación, lejos de mejorar, solo se fue poniendo peor con los años. Ahora sí, volvamos a la carta. Si toda su infancia giró en torno al hogar y la familia, aunque fuera de una forma tan dolorosa, ¿dónde se ve eso aquí? Pues, la astrología nos apunta directamente a esa zona que ven resaltada, la casa 4. La casa 4 es, digamos, la base de todo el mapa. Habla de nuestras raíces, del hogar, de la familia. Y en el mapa de Evelis, esta área está, súper activada. No tiene un planeta, tiene 4 planetas clave ahí metidos. El Sol, la Luna, Mercurio y Venus. Esto es una señal clarísima de que los temas de hogar y familia iban a ser el centro de su vida, para bien o para mal. Pero la historia da un giro. Evelis decide irse de su país para buscar una nueva vida en Estados Unidos. Y aquí es donde vamos a ver cómo la geografía se cruza con su mapa personal de una manera impresionante. Para entender lo que viene, necesitamos una herramienta nueva, la astrocartografía. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Es como si tomáramos esa carta natal que vimos y la extendiéramos sobre un mapa del mundo. ¿Para qué? Para ver en qué lugares del planeta la energía de cada astro se siente con más fuerza. Y esto es lo que nos muestra el mapa de Evelis. ¿Ven esa línea negra que cruza California? Esa es su línea de Plutón. Y fue justo ahí, a Los Ángeles, a donde llegó en 1980. Empezaba una etapa nueva y muy difícil de su vida, justo debajo de esa influencia. A ver, vivir sobre una línea de Plutón, astrológicamente hablando, es como exponerse a las fuerzas más intensas de la vida. Plutón se asocia con luchas de poder, con crisis que nos quiebran, con el trauma, pero también con la posibilidad de una transformación total, como morir y renacer simbólicamente. Y la vida de Evelis en California parece un caso de estudio de la experiencia plutoniana. Desde explotación en el trabajo y vivir en barrios peligrosos, hasta un matrimonio increíblemente traumático y peleas legales sin fin. Y el punto culminante de toda esa presión llegó con el peor diagnóstico posible: cáncer de mama en etapa 4. Después de años y años de una lucha tras otra, cuando todo parecía perdido, algo cambió. Un descubrimiento en su propio mapa le ofreció una salida, una promesa de una energía completamente distinta. Justo en el momento más oscuro, mientras luchaba por su vida, su hijo encontró algo en ese mapa. No era una fórmula mágica, era un lugar, un punto geográfico que prometía ser un refugio de tanta crisis. Y ese lugar era su línea de Venus y C. A ver, Venus es todo lo contrario a Plutón. Es el planeta de la armonía, de la belleza, de la sanación. Y el IC, o fondo del cielo, es el punto que se conecta con nuestro hogar, con nuestro núcleo más íntimo y privado. Justo la antítesis de la crisis pública de Plutón. Y esta imagen lo deja clarísimo.
A la izquierda, la intensa línea de Plutón sobre California. A la derecha, a miles de kilómetros, en el centro del país, la línea suave y sanadora de Venus. El plan era radical: viajar de la zona de crisis a la zona de armonía. Es que el contraste entre las dos experiencias es abrumador. La vida en la línea de Plutón fue miedo y lucha constante. En la línea de Venus encontró una paz que no sentía en décadas. El abuso fue reemplazado por un despertar de su creatividad. Y lo más impactante, la enfermedad le dio paso a la salud. Y no podemos pasar esto por alto. No era un cáncer en sus inicios. Era etapa 4, una condición que para muchísima gente es básicamente una sentencia. Y aquí viene lo más increíble de todo. A las pocas semanas de instalarse en su línea de Venus, el cáncer entró en remisión. Los reportes dicen que los tumores se calcificaron, que dejaron de estar activos, un cambio físico, medible, que coincidió perfectamente con su cambio de lugar. Entonces, ¿qué nos deja esta historia tan increíble? ¿Cómo es que se mantiene ese estado de sanación y qué nos dice sobre cómo el lugar donde estamos nos afecta? Su hijo lo describe como algo inmediato. No fue un proceso lento. El alivio, la conexión con el nuevo lugar, fue instantánea, como si su cuerpo y su espíritu hubieran reconocido que por fin estaban en un lugar energéticamente más favorable. Pero la historia tiene un último giro, que es fascinante. Evelis no se pudo quedar para siempre en su línea de Venus, tuvo que volver a California. Entonces intentaron algo que suena a locura, una activación a distancia. Mantuvieron un vínculo real con ese lugar sanador, una identificación, un contrato de alquiler, para tratar de mantener esa conexión energética. Y lo más asombroso, ha funcionado. Años después, viviendo de nuevo en su línea de Plutón, sigue en remisión. La historia de Evelis nos deja con una pregunta muy poderosa. No importa si uno cree o no en la astrología, su viaje nos invita a pensar en esas fuerzas invisibles que le dan forma a nuestra vida. Si tuviéramos un mapa personal, nuestro propio mapa, ¿qué nos diría sobre los lugares donde sufrimos y sobre aquellos donde podríamos, por fin, florecer?